Imagínate, yo hoy le subí un caso sobre el coronel Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos y de sus hijas también, ¿no? Para humanizar todo este caso, porque uno, sí que los presos políticos, ahí sí que los militares, que pobrecitos, que sí el rodeo, pero no vemos caras, no conocemos historias, y es lo que estamos tratando de hacer, porque la única herramienta que tiene un preso político es la visibilidad mediática, hacerlo caro mediáticamente para que el régimen se vea obligado a soltarlo. Y hay como les digo, hay un enlace muy bonito entre la comunidad de Portugal y la venezolana. Todos teníamos al Portu de la esquina, todos estudiamos con un Portu, o sea, siempre estuvieron ahí. Y ahorita la cosa se volteó, ahora son los venezolanos que estamos allá. Y bueno, nuestro invitado de hoy, el diputado Carlos, él está allá tendiéndole la mano a todos estos. Antes eran 10, quedan 6, acaban de liberar 4 después del 3 de enero, hubieron negociaciones, y lo que me comenta es que todos tienen sentencia los que quedan, entonces es un caso como que, y sentencia por cargos que excluyeron de la amnistía, ¿no? Entonces es como un caso más delicado, pero nos comenta que sí hay esperanza, por los movimientos diplomáticos que se están haciendo. Entonces, Carlos, ahorita que hablamos, me llamó la atención que el canciller Iván Gil es portugués. Me llamó la atención también que esto, como te digo, al momento de pedir ayuda, a veces es muy difícil de explicar el caso venezolano. ¿Cómo lo has hecho? ¿Por dónde los has atacado? Sí, bueno, yo otra vez buenas noches, muchas gracias por esta ventana para hablar de la situación de los presos políticos en general y sobre todo en mi caso particular el tema que llevo más de cerca, que es el tema de los lusos venezolanos. Y bueno, Portugal, como no es extraño como los otros países, que a veces tenemos dificultad en contarle a la gente que nuestro problema no es un tema político ni un tema normal, de un país normal que tiene elecciones normales, que elija sus autoridades y que la gente respeta cuando gana, cuando pierde, y todo el mundo tiene que respetar y seguir las reglas del juego democrático. Entonces ese es un primer camino, explicar la situación. Y en el tema de los presos políticos, dar aquí un tema de la sensibilidad de aquellos que están tras las rejas y sobre todo de que esas personas tienen familia y tienen familiares que viven acá en Portugal y que han sido voceros de lo que le pasa a sus papás, a sus hermanos, y esto es un tema muy delicado y muy importante que tenemos que comentar sobre lo que está pasando. El tema que hemos venido haciendo en los últimos tiempos, yo particularmente estoy en la Asamblea Legislativa de Madrid desde el 2019 y he venido denunciando los primeros casos que había en la altura, que era el del coronel Juan Francisco Ramos, por ejemplo. William Dávila también tiene nacionalidad portuguesa y fue uno de los casos que tocamos en la Asamblea hace algunos años y no hemos bajado la guardia desde ese momento porque las hijas del coronel Juan Francisco Ramos, como tú bien lo dijiste, viven acá en Madeira y son personas que hacen parte de nuestra comunidad y la vemos día a día y sabemos lo que pasan con su papá. Son unas morochas espectaculares que su papá está preso desde que ya eran menores de edad. Hoy en día ya son unas mujeres, ya pasaron 7 años, ya tienen 24 años de edad y su papá continúa tras las rejas. Es un tema muy delicado y que no podemos dejar que se deje de atender. Porque el tema de los presos políticos, yo también no puede ser un tema de una moda. El tema de los presos políticos tiene que ser un tema que tenemos que tocar todos los días. Porque yo te lo decía hace rato y lo dije en un discurso que tuve en la Asamblea. La conexión muy fuerte que tiene entre Madrid y Venezuela es fuertísima. O sea, se dice que más de 80% de los madrileños tienen familia en Venezuela. Y esto hay una ligación ¡Wow! importantísima 80. por- porque yo lo dije en un discurso en la asamblea, que pudo haber sido tu tío que está en Venezuela, pudo haber sido tu primo, tu prima, pudo haber sido a tu padrino, pudo haber sido tu hermano que vive en Venezuela. O sea, pudimos haber sido cualquier uno de nosotros allá porque no había que estar ligado a la política para estar preso en Venezuela. Ahí en este momento está el señor Fernando Venancio, un empresario súper reconocido del estado de Aragua que está preso, un hombre de trabajo, un hombre reconocido por su gente como alguien trabajador. Y está también Héctor Ferreira, que le quitaron su empresa, lo metieron preso, le quitaron su empresa, quitaron el sustento de su familia, de él, de su hermana, de su esposa y de sus hijos. O sea, no había que ser político en Venezuela
para que estuvieras preso. Y si y si contamos la cantidad de empresarios portugueses y luso venezolanos que en Venezuela, nos quedamos cortos porque es una comunidad muy grande de trabajo, de panadería, de carnicería, de restaurantes, de abasto, de redes de supermercados, Unicasa, Central Madeirense. O sea, es una comunidad trabajadora que hoy tiene 6 de sus ciudadanos presos, muchos de ellos en las peores condiciones. El coronel Juan Francisco Ramos está en el Rodeo 1, lo visita una persona que no tiene contacto físico con él, que le entrega una carta de sus hijas, que esa carta es leída por alguien allá adentro, y si contiene palabras como libertad o reconciliación o reencuentro, palabras como esta, ya la carta no pasa, no le llega, porque tiene palabras que para ellos pueden ser palabras llaves, digamos así, para alguna rebelión o alguna cosa loca que le vaya en su paranoia y en la cabeza de esos enfermos que están en las cárceles venezolanas, algunos de ellos custodiando a nuestros amigos, a nuestros compañeros y nuestros familiares que son presos políticos. Entonces, es un tema delicado, y hablaste del tema de sensibilizar a las autoridades. Yo tuve la oportunidad de reunirme con el ministro de los Negocios Extranjeros, que sería el equivalente a un canciller en Venezuela, en nombre de los familiares de los presos políticos. Le llevé relatorios, cartas. Tenemos la ventaja que Pablo Rangel, que es el ministro, es una persona que entiende el caso de Venezuela, no hay que explicárselo, porque acompañó todo el tema del gobierno interino cuando fue diputado al Parlamento Europeo, estuvo en Cúcuta cuando el tema del Venezuela Aid Live, vio cómo no se dejó entrar ayuda humanitaria, conoce muchos dirigentes de la oposición venezolana, conoce lo que se pasa en Venezuela, es alguien que está al día a día. Incluso fue él que quitó al embajador que estaba en Venezuela y trajo un nuevo embajador con alguna experiencia en conflictos, que es alguien que ya estaba en el Medio Oriente como embajador de Portugal, y es alguien cercano a los Estados Unidos y que entiende esta situación, ¿sí? Hay una pequeña esperanza también, porque el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas viajó a Venezuela, se reunió con Iván Gil y habló sobre el tema de los presos políticos y le dieron alguna esperanza. Él luego se reunió con los familiares y con el embajador en la embajada portuguesa en Caracas y transmitió lo que se había dicho en la reunión. Yo no quiero ser irresponsable y decir todo lo que se dijo, pero se dejó un tema de esperanza para los familiares. Y lo hablamos hace rato en el tema de la ley de amnistía, que es, muchos de ellos no están, no pudieran salir porque la ley de amnistía no se lo permitiría, pero ya vimos tanta gente salir sin ley de amnistía, ya vimos tantas personas poder salir con los mismos delitos que estas personas le están imputando, que son locuras que van en la cabeza de estas personas, porque tenemos 2 militares patriotas luso-venezolanos y 4 empresarios dedicados de siempre al trabajo y a saber lo que sus padres le enseñaron, que fue llegar a una Venezuela hermosa que le abrió las puertas en los 50, en los 60, en los 70, incluso en los 80, y que fueron para allá a trabajar y a dejarlo todo. Y la mayoría de los portugueses están en Venezuela, aman esa tierra y te dicen: yo voy a morir aquí, yo aquí no me saca nadie, aquí me sacan, como decimos nosotros, con los pies para adelante. Y es lamentable de que se vengan también contra una comunidad. Ya hubo en el pasado temas como el de TAP, que no dejaron volar más a TAP en una oportunidad porque Guaidó se montó en un avión de TAP y fue unos temas ridículos que van nada más en la cabeza, o cuando dos países tienen una conexión tan importante cultural y de hermandad durante toda la vida, y estos que ejercen el poder quieren intentar siempre separarnos y señalarnos y poner unos contra los otros. Me dices que Estados Unidos tiene y Portugal tiene un convenio estratégico básicamente que tiene una base militar. ¿Y cómo se ha portado Portugal en todo este conflicto de Irán? ¿Se le solicitó su ayuda? ¿Algo pasó ahí? O sea, ¿se ha hecho el neutral, el loco, como dicen ahí, o si ha estado a la orden de Trump? Yo algo que le puedo, como digo, felicitar sobre todo al ministro que tenemos que tiene que ver con toda la diplomacia y relaciones exteriores, es el tema de su firmeza en cuanto a qué lado quiere estar. Y es importante que se sepa algo. Incluso el presidente de mi partido a nivel regional dijo un discurso este fin de semana que tuvimos un congreso del partido, y cuando habló de política internacional dijo, en vez de estar peleando en Europa, algunos están peleando con
con los Estados Unidos, denle gracias a Dios, porque si mañana aparece un misil en esta parte de Europa, el que nos va a defender va a ser siempre los Estados Unidos. Y entonces Portugal sí entiende eso muy bien, y cuando fue el tema del apoyo contra los ataques, Portugal asumió y dijo, aquí hay un acuerdo de hace muchísimos años, nosotros hacemos parte de la NATO, la base aérea que está de Estados Unidos en la isla de Azores, que no es donde yo vivo en la isla de Madeira, en la isla de Azores, siempre va a ser un punto estratégico y será nuestro aliado eterno en los Estados Unidos, porque estamos de ese lado. Y hablando de los Estados Unidos, el presidente del gobierno regional acá en Madeira le envió una carta a la embajada de Estados Unidos para que ayudara con el tema de los presos políticos luso-venezolanos. Esto lo entendemos nosotros como una señal de hermandad entre pueblos hermanos que también caminan juntos, y que Portugal siempre va a ser solidario y estar siempre disponible para ayudar a un aliado de tantos años, y Portugal siendo siempre bien visto en el tema diplomático y de relaciones internacionales desde siempre, no de ahora. Exactamente. Y también me comentabas que, por ejemplo, em, eh, no solo es Portugal, o sea, son los españoles también, son los franceses también, son los italianos. Portugal está como en el top de los países que más precio y más retenido ha tenido. Por eso mismo, porque vienen siendo aliados de Estados Unidos, y todo lo que molesta a Estados Unidos, pues es bienvenido, ¿no? En su mente. Em, y también me decías, los familiares lo que quieren es sacar, apenas le den la libertad, quieren que Sí, se vayan. Eso lo hizo Italia, eso lo hizo Francia. De hecho, hay un testimonio del francés que él dice, los europeos en cuanto a guerras tienen como que más background, ¿no? Entonces, así no lo hayan vivido en el colegio, como que hacen más énfasis en toda esa época oscura que hubo. Y ellos decían, o sea, esto es un campo de concentración. Esto no tiene nada que quitarle a un campo de concentración de la Alemania. Entonces, ellos estaban impresionados el nivel de maldad que hay ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo en el rodeo, escuchar gritándolos, escuchar detonaciones, que los pongan encapuchados a los familiares cuando los van a visitar. Es algo muy cruel. Entonces, ¿cómo tú, que también viviste la represión en carne propia, no sacas fuerzas, ¿no? Para dar la cara por esta familia? sí, yo creo que hay que tener responsabilidad en los cargos que estamos y para los que fuimos electos, y hay que dar la cara cuando hay que dar la cara. Porque yo te lo decía hace rato, pudo haber sido cualquier uno de nosotros cuando íbamos a manifestaciones y caía alguien en una manifestación, mataban a alguien. Nosotros quedamos, o sea, quedamos pensando. No hay quien no pensó en alguna manifestación cuando alguien murió, no llegó a su casa y dijo, pudo haber sido yo. Llega, A ti, llega, tú eras llega, restiado de los que estaba ahí llega. en la marcha. No me consideré nunca un restiado de estar en primera línea, pero sí acompañé todas las manifestaciones que pude acompañar, y estaba siempre con mi grupo de amigos, grupo de personas que hacíamos política, jóvenes en ese momento, y era complicado. Yo recuerdo un día que salimos a una manifestación y cada quien se fue como a su casa, estábamos reunidos en un grupo, cada uno se fue, tomando sus previsiones, obviamente que uno también estaba, hay quien diga que estábamos paranoicos, pero nos estábamos cuidando. Y cuando llego a mi casa y prendo la televisión, los morochos, unos morochos que eran parte de Primera Justicia en Caracas, los habían agarrado y estaban detenidos. Y yo lo había visto, había estado con ellos unas horas antes. Eso te pega Lo tuviste así. y te dice, cónchale, o sea, te está llegando a ti. O por ejemplo, cuando yo ya me vine y va preso un hermano del alma para mí como Juan Requesén, ver los videos cuando se lo llevan los cuerpos de seguridad, eso para mí es una imagen que yo hoy no me la puedo quitar de la cabeza. O sea, yo estuve varios días sin dormir pensando también, pudo haber sido cualquiera de nosotros, o cuando lanzan a Fernando Albarrán de Sí, un décimo piso, no sé de qué altura estaba. sí, décimo. Para mí el mundo se me puso chiquitico
también en ese momento, porque era alguien que era del partido, o sea, alguien que conocíamos, y le había pasado eso. O cuando Basil da Costa, un joven de Guarena, que era también parte de esa juventud partidaria que nos encontrábamos, no del mismo partido, pero sí estábamos juntos en el tema de la unidad y lo asesinaron. O sea, esos son temas que te pegan y que tú dices, bueno, gracias a Dios estoy aquí, pero la mamá de Basil perdió a Basil, la esposa de Fernando Albán perdió a Fernando Albán, ¿quién le devuelve los años que Juan Requesén estuvo preso? O sea, esos son temas duros que tenemos que enfrentar y que tenemos que dar la cara con responsabilidad por ellos y que no podemos esconder ni mucho menos vender como aquí soy muy responsable con los que se han vendido durante estos años, lamentablemente, y tenemos que ser críticos también y pensar en todos ellos que se la jugaron por nosotros y que muchos se la siguen jugando hoy por la democracia, por la libertad y para que todos algún día podamos volver a Venezuela y caminar tranquilos en las calles y quien pueda ejercer el poder que lo ejerza de manera tranquila y quien esté en la oposición que pueda hacer política tranquila, porque eso es una lección que nosotros le tenemos que dar también al chavismo el día del mañana y al PSUV, decirle, hermano, así se hacen las cosas y ustedes van a hacer oposición y van a tener y nosotros lo vamos a tener que respetar y ustedes nos van a tener que respetar a nosotros. Eso es la mejor enseñanza y la mejor venganza que nosotros le podemos hacer a ellos, como fue el ejemplo de María Corina cuando ahorita en España, cuando todo el tema con el racismo y no sé qué y tal, lo que hizo María Corina fue una demostración clara de lo que se debe hacer ante una situación de estas y dar la cara y poner el pecho y decir nosotros no queremos eso, nosotros somos completamente diferentes a todo el odio que ellos sembraron, porque ellos es que le llamaban a María Corina de todo, como nosotros sabemos, le inventaron cada cantidad de nombres y María Corina le respondió con elevación y con categoría Deja tú decirle algo, deja tú decirle, le rompieron la nariz 3 veces, la Sí, han sí, tratado, le han cortado el freno a los carros, la han tratado de desvivir y todavía tienen el cinismo de sí decir mismo. eso. Entonces, ¿tú cuando te diste cuenta que, me imagino que tú eras un muchacho soñador, que quería la libertad y todo esto, ¿cuándo te diste cuenta que esto no era un tema político, que esto era un tema de mafias y de carteles? Sabes que tengo un amigo, por cierto, que está ahorita en una situación de salud delicada en Venezuela y le escribí un mensaje porque me enteré que estaba mal de salud y la última mensaje que tengo de él es una conversación que hablamos el 3 de enero y me decía, siempre te lo dije, esto solo sale de esta manera y eso va en conexión con tu pregunta de ¿hasta cuándo nos permitieron soñar? Yo digo, yo recuerdo, tuvimos la oportunidad de tener algunas victorias electorales que fueron importantes y que nos dio alguna esperanza. O sea, haber ganado la gobernación del estado Miranda o Enrique Capriles 2 veces, que tengamos alcaldes en el área metropolitana, que ganamos el consejo municipal del municipio Zamora, en Guatire, que hayamos ganado algunas alcaldías por el país, que ganamos la Asamblea Nacional en 2015. Hasta ahí había una esperanza y una Y Chávez democracia. perdió también el revocatorio, ¿no? Sí, cuando yo Fue el que siento empezó. que la esperanza y todo se empieza a poner más chiquito, a partir, para mí, en mi opinión, de 2017. En mi opinión ahí, cuando nosotros ganamos la Asamblea en 2015, O sea, yo creo, todavía cuando se gana la asamblea, tú decías esto es posible. yo creo que es posible porque le habíamos quitado, yo creo que el chavismo nos subestimó. El chavismo subestimó a la oposición. El chavismo subestimó mucho a la oposición y a esa victoria de 2015. No sabía el poder no solo, o sea, el poder político que se estaba generando, las nuevas generaciones que estaban apareciendo, ya esa generación de muchos jóvenes que eran líderes estudiantiles estaban asumiendo curules en la asamblea, había una nueva generación que estaba ganando espacios y Más había maduro, claro. una conexión entre generaciones de los más antiguos, porque hay personas a veces que hay que recordar las cosas, parece que tenemos memoria corta, pero yo me acuerdo que en 2015, cuando ganamos la elección, en las primeras sesiones legislativas, no había opositor en Venezuela
que no fuera fan de la presidencia de Ramos Alú. Yo creo que ver a Ramos Alú como presidente, de la manera como manejaba y conducía y las ocurrencias, ponía familias enteras a ver la Asamblea Nacional solo esperando el show de Ramos Alú. Y era un tema importante en el momento que yo creo que en ese momento el chavismo pensó, no pueden ganar más elecciones, aquí tenemos que atrincherarnos, aquí no nos ganan más, olvídense de la ventanita que había democracia, en mi opinión, olvídenlo, creo que el chavismo pensó y dijo, olvídenlo para siempre, porque esto no va a volver a pasar. Y ahí yo sentí también Exactamente. que fue cuando pensé en que me tenía que ir a partir de 2017, que me tenía que ir de Venezuela. No me fui en 2017, me fui después, pero ahí fue que comencé a pensar que me tenía que ir porque ahí ya teníamos un tema, no sé si todo el mundo se recuerda, un tema durísimo de escasez, el tema de las colas, del bachaqueo, de la falta de productos, de todo, de ver a madres haciendo colas por un pote de leche, por pañal, por La época de los alimentar. mangos. O sea, la época de los Sí. mangos con sal y adobo, o sea, la época dura, la época dura y yo le expliqué, yo le decía a alguien estos días acá en Portugal que estábamos pasando por un McDonald's y yo le dije, y yo intentaba explicar que nosotros en vez de papas fritas tuvimos una época que era yuca. O sea, que no es un dato menor, que la gente Yuquita. dice, bueno, pero vas a comprar. No, 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 no es un dato menor. Es un tema de que yo creo que eso no pasó con McDonald's en ningún lado del mundo. Y en Venezuela, en vez de papas fritas, sirvieron yuca en un tiempo debido a todo Yo lo me que estaba pasando acuerdo, en el país. yo me acuerdo que yo fui al país, la última vez que fui al país fue 2014, justo. Y fui al McDonald's por un McFlurry de pirulín. y, y pedí una hamburguesa. Me dijeron, sí, pero es que la hamburguesa no tiene carne. Y yo, "Ah". Y después, y yo, bueno, pero bueno, no importa, dámela así, ya que. Y me dijeron, y la pedí en combo. Y me dijeron, sí, pero es que no tenemos vaso. ¿Tiene vaso? Y yo no lo podía creer. Yo estuve 2 meses, y en esos 2 meses no comí carne. Y yo tenía plata. Que tú podrás pensar, ah, que no alcanza. Yo No, tenía no, no, dólares. mismo No teniendo, había mismo comida. teniendo. No Mismo teniendo, mira, había, no había comida. solo para darte un dato, mi papá, obviamente, si yo hiciera una encuesta aquí, el 90% iban a acertar qué negocio tenía mi papá tiene una panadería. Mi papá, como buen portugués, tiene una panadería y nosotros vivíamos, yo me crié, yo nací, me crié en Caucagua, en Barlovento, y es una zona muy complicada del país en cuanto al tema político, ya que el chavismo siempre ganó allá y es una zona muy, muy chavista, pero eso no es lo relevante en este cuento, sino el tema de que teníamos panadería, había escasez de harina, también no había pan, no había, ese era un problema muy duro. Yo recuerdo ver personas, la panadería de mi papá abría a las 7 de la mañana. Yo recuerdo ver personas haciendo cola, o sea, llegando con mi papá a abrir la panadería, ni siquiera abrir, a entrar para prender la máquina de café, para comenzar a prender las máquinas mientras llegaban los panaderos, no sé qué. Y ya había personas haciendo cola sin saber yo si nosotros íbamos a hacer pan ese día. O sea, sin saber si nosotros íbamos a tener Sí, harina. sí había. La gente hacía cola a esperar si el camión llegaba y, o sea, y el camión te llega con harina y tú no tienes el pan al instante. O sea, se tiene que hacer la masa, se tiene que hacer el pan tiene que crecer y después ir al horno y después del horno es que tú vendes el producto. O sea, eso pasa un proceso y había personas que pasaban ahí de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde con esperanza de llevarse 2 panes para su casa, porque lo que podías vender eran 2 panes por persona, porque te clavaban la Guardia Nacional en la panadería y te decían que no puedes vender más de 2 panes por persona. Y esos eran temas que a mí hoy en día me entristecen y me hacen recordar todo lo que esta gente nos ha hecho pasar. Sí, totalmente. Y luego, o sea, no hemos llegado a ese punto otra vez, las cosas se van readaptando a la sociedad, me cuentas. La mayoría de los portugueses tenían panaderías, básicamente por eso eran conocidos. ¿Y qué pasa? Y bodegones y este tipo de cosas, y todo eso lo fueron quitando y expulsando para meter a los clanes árabes, que son los que ahorita tienen
como ese monopolio. Las panaderías fueron expropiadas y metieron gente de los colectivos y todo este tipo de cosas. Por ahí leí un récord que de los últimos 34, o sea, porque ahorita hay 6, pero en algún momento un punto de 34, básicamente todos eran empresarios. Fue como una limpia total y un golpe económico de que aquí el único que maneja el dinero soy yo. Este, y háblame un poquito del caso, lo particular, esta situación en Aragua con Joana Sánchez, que me dijiste que uno de los presos Sí, es básicamente un preso personal de ella. sí, ahí estaban, alguien escribió aquí por el tema de Fernando Venancio, es un tema súper duro. El hijo vive en Londres y lamentablemente el hijo también no puede volver a Venezuela porque a Fernando Venancio le quitaron sus terrenos, le han quitado terrenos y le han quitado negocios. Ellos todavía tienen algunas tierras, algunos negocios, pero le han quitado negocios y tierras y el hijo y otros están a nombre de su hijo que no puede volver a Venezuela porque si llega a Venezuela también le van a hacer lo mismo. Pues si le quitaron al papá le van a quitar al hijo y se vengaron en este señor de una manera que no tiene nombre para quitarle sus cosas, o sea, cosas que este señor trabajó de toda la vida, que su papá le enseñaron fue el trabajo y que son personas trabajadoras y están pasando por una injusticia tan grande, señor que tiene hijos menores de edad, tiene una hija maravillosa que va todos los días a llevarle comida con la esperanza de entregarle la comida que le lleva, digamos así, todos los días, una niña que aprendió a crecer, que tiene hoy 18, 19 años y que tuvo que crecer en medio de esto, en lo que no se merece ningún joven en ninguna parte del mundo. Y esos son casos duros y es lamentable que en Venezuela exista el preso político de alguien. Todos hemos escuchado esos cuentos y son cuentos que son verdad. Este es el preso político de Diosdado, este es el preso De político de otro. Garet, este es el preso político del Potro, este es el preso político de una gobernadora, de un gobernador, de un alcalde. O sea, temas que se han escuchado que son, que no consigues explicárselo a otra persona. O sea, son temas anormales completamente que no consigues explicarlo. Pero yo a pesar de todo esto, y lo hablamos hace rato fuera del live, es el tema de la esperanza. Yo sí tengo esperanza de que esta gente pueda salir, de que esta gente pueda volver a ver a su familia. Nadie le va a quitar, nadie le va a devolver los años que les quitaron, pero sí es importante que estas personas puedan salir y yo estoy convencido de que tarde o temprano van a salir porque hay una situación irreversible. Yo a partir del 3 de enero es que Venezuela va a cambiar. Exactamente, ya cambió, y no pueden negar que están más débiles que nunca, no pueden negarlo, o sea, su discurso es hasta abstracto, de que si de Dios, que si Chávez vive, que si, nada de lo que dicen tienen sentido ahorita. Y bueno, ya por último, ahorita María Corina está en una gira europea. ¿No conoces de tu partido por parte a nivel del gobierno algún acercamiento que se le haya hecho, alguna carta, alguna invitación, algún reconocimiento por parte de Portugal a María Corina? Sí, Portugal desde el primer momento con el tema, antes incluso del 3 de enero, la Asamblea de la El República, 28 de julio. sí, el 28 de julio, con las elecciones del mundo, Portugal, los parlamentos regionales y nacionales reconocieron a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar sobre eso en el Parlamento y tuve la oportunidad también de sensibilizar a algunos partidos para este tema y explicar la situación, colocarlos en contacto con personas del comando de María Corina, que es muy importante toda esa conexión. Obviamente María Corina en Portugal siempre tendrá las puertas abiertas. Edmundo vino a Portugal cuando se reunió con el primer ministro de Portugal, que en Portugal quien manda, para que sepa, es el primer ministro. El presidente acá funciona más o menos como las funciones que tiene el rey de España, parecidas, por quien ejerce el poder Okay. político y ejecutivo como tal, es el primer ministro. El primer ministro recibió a Edmundo González Urrutia y varios partidos se reunieron también con él. El tema de esta agenda de María Corina, lo que yo sé extraoficialmente, es que es una agenda muy de correr, o sea, una agenda muy rápida, con un tema de seguridad muy grande, y me imagino que los acercamientos existieron, pero el tema siempre está allí. Hay mucho contacto, yo sé que Pablo Rangel, que es el ministro que lleva las relaciones exteriores,
y diplomáticas del país. Es alguien que conversa con mucha gente del equipo de María Corina, y están en contacto permanente, y esto es importantísimo. Y hay otra cosa muy importante, hay una unanimidad hasta ahora en el tema de Venezuela. Lamentablemente, el líder del Partido Socialista hace poco fue a Venezuela y tuvo unas declaraciones muy infelices. Él fue, él fue a la asamblea, te tengo que pasar esa declaración para que la veas. Él fue a la Universidad Central de Venezuela, y en la Universidad Central de Venezuela dijo que eso era una maravilla, que ojalá Portugal tuviera ese espacio y todo lo que se vive y el ambiente que se vive en la Universidad Central de Venezuela, una universidad que ha sido violada, violentada, donde los jóvenes han sido asesinados, reprimidos, perseguidos, donde las autoridades le han hecho lo que han querido, y una declaración irresponsable que aquí tuvo mucho eco. Incluso él anunció, el líder del Partido Socialista, que iba a reunirse con Delcy, y gracias a Dios para él, Delcy lo dejó tirado y no se reunieron. Pero él anunció incluso que se iba a reunir con Delcy, y al final Delcy no apareció. Y después se reunió con Iván Gil y tal, pero eso fue un tema que aquí hizo mucho eco, mucho ruido, y que fue muy lamentable y que nos avergonzó a todos acá como detentores de nacionalidad portuguesa, nos avergonzó a todos, porque en todos los años se había mantenido una gran unidad en cuanto al tema de Venezuela. Incluso cuando los socialistas mandaron, se reconoció a Juan Guaidó y al gobierno interino como las autoridades democráticas de Venezuela y quien podía venir a ejercer el poder, y hubo unanimidad muy grande en el Parlamento. Y bueno, y ahorita vimos un episodio un poco negro, gris con este señor, pero bueno, igual Iniciativa Liberal la semana pasada presentó una propuesta en la Asamblea de la República que fue aprobado por todos los partidos. Obviamente el único que votaron contra fue el Partido Comunista, que rechazó esta propuesta, pero una propuesta básicamente para que Portugal siguiera haciendo más presión sobre el tema de Venezuela y la liberación de los presos políticos. En este momento también el Comando con Venezuela en Portugal, que están haciendo un trabajo excelente en recoger una Está activo, cantidad, vi que está recogiendo firmas, sí, ¿no? recogiendo firmas para el tema de la liberación. Lo está liderando Alejandra y Fernando Venancio, Fernando Venancio hijo, que hacen parte del comando, están liderando este tema de recolección de firmas de una petición pública en Portugal, y están pidiendo a todo el mundo que la firme dentro del país para que esto se pueda hacer más eco y se pueda hacer más presión y pueda llegar al Parlamento otra discusión sobre esta materia, porque como te dije al principio, este tema no puede ser moda, este tema tiene que ser hablado con regularidad, y aquí también hay una gran sensibilización, se ha sensibilizado, se ha intentado pasar para los periodistas que no dejen caer el tema. Por lo menos en Madera, toda la semana se habla del tema de los presos políticos, tanto en la televisión como en los medios, en la prensa escrita. Y esto es importante porque esto mantiene vivo el tema de Venezuela. Incluso RTP hizo un reportaje que salió el domingo, ayer, sobre el tema de la situación de cómo está Venezuela, del tema económico, del tema social, y una entrevista con el embajador sobre el tema de Venezuela en este momento y en qué está haciendo Portugal por los portugueses que allá están. Entonces esto es un tema importante que se mantenga y no se deje caer, porque nosotros ya sabemos, yo, cómo esto ha sido en el pasado, que a veces olvidamos el tema, lo dejamos caer y se va al abandono, y esto es muy complicado. No es por acaso que el coronel Juan Francisco Ramos está preso desde 2019 y poco o nada se había hablado de él. Recordó que cuando hizo una intervención en la Asamblea en 2022 sobre este caso, poco o nadie lo conocía en Portugal, y ya estaba 3 años preso. Y esto es delicado y complicado cuando se olvidan de alguien que está detenido y que está sufriendo en situaciones inhumanas. Totalmente. Bueno, Carlos, gracias por tu lucha, gracias por seguir alzando la voz y bueno, por aquí vamos a estar lo que se te ofrezca, tú echa un grito y aquí le hacemos eco. Yo sí creo que, como también te comentaba, que el régimen ha jugado mucho a frustrarnos, a pensar que son invencibles, cuando lo que son una cuerda de fracasados, fracasados
con buen asesoramiento, vamos a decirlo así, pero nunca, o sea, de todos los golpes, ningún golpe fue el 4 de febrero, el 27 de noviembre, nunca pegaron nada. Entonces, ellos te venden una victoria, se puede decir, mediática, que fue Chávez, te la venden como si fuera el Mesías. Entonces, nosotros ahorita tenemos la delantera. Nosotros estamos haciendo un cambio no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, desenmascarando organizaciones de derechos humanos que realmente lo que han hecho es proteger a esta gente, ¿no? Entonces, estamos más fuertes que nunca y ellos más débiles que nunca. ¿Y sabes qué? Ellos no saben tolerar eso. Ellos, su espacio cómodo es el caos, es la violencia, es perseguir. Pero cuando ellos son los tutelados, ellos son los perseguidos y ellos son los que tienen expedientes, son unos cobardes. Entonces, ahorita, si alguna vez ha tenido chance Juan Francisco de salir es ahora y bueno, hay que decirlo bien duro. Hay que no olvidarlo, hay que no olvidar a ninguno de ellos y hay que acompañar a sus familiares, como lo has hecho tú, que le has dado voz a muchos familiares de los presos políticos y a los presos políticos, tocando casos puntuales. Yo creo que cuando humanizamos estos casos, y quieran o no, hay una historia para finalizar que se me iba a olvidar que es muy importante. Pedro Fernández, del estado Mérida, un médico, él estuvo preso simplemente por haberle, él es luso venezolano también, por haber comentado en una de sus consultas con sus pacientes la situación de Venezuela. Y resulta que esa persona era una persona que estaba infiltrada, fue a su consulta de manera infiltrada, digamos así, con las manías que tienen ellos y paranoia. Y este doctor, muy querido en el estado de Mérida, incluso cuando volvió, fue recibido como un prócer, como lo que es. Él fue preso y ya no recuerdo dónde es que estaba, pero creo que estaba en Yare. Estaba preso en Yare y él me dice, hablando del tema de la presión, por eso quería llegar ahí, él me dice que uno de los policías que los custodiaba, él me decía que el ambiente no era malo con muchos de ellos. Había uno más que otro que se la quería dar de malote de los que los custodiaban, pero habían personas buenas de los que los cuidaban. Y uno de ellos le dijo un día, doctor, pues lo trataban de doctor, de mucho respeto, porque él llegó a colaborar en la cárcel con ellos. Me imagino que tenían, era Ay, qué lindo. un médico de la misión Riva o como se llame, y tenían un médico egresado de la ULA, o sea, ¿quién es que iban a buscar? Iban a buscarlo era él, no iban a buscar al médico de la misión, no, iban a buscarlo era él, que es el que sabía. Y le dice, doctor, usted sí es famoso. Y él le dice, ¿cómo que yo soy famoso? Usted es famoso. Y le dice, ¿pero famoso en dónde? Le dice, lo vi en TikTok. No me va a creer, lo vi en TikTok. Y él le dice, ¿cómo que me viste en TikTok? Yo vi en TikTok que en Portugal estaba pidiendo que lo liberaran. Y ahí es que voy al tema de la presión. Ese es el tema, el mismo con mi gran amigo, y tú lo entrevistaste ese día con Jesús Armas. Jesús estaba preso y Jesús, cuando salió la cosa, le dice, los tipos los carajos lo dejan de torturar una vez. No sé si Jesús te contó eso. Lo dejan de torturar porque vieron un TikTok de Zairán diciendo que él era asmático, de su novia, diciendo que Jesús era asmático. Ay, Y ese no. día lo dejaron de torturar. O sea, es un tema que esta ventana que tienes, gracias a Dios, muchos seguidores, que te ha costado con esfuerzo y mucho trabajo, que le llegas a muchísima gente, ese trabajo que tú haces, que hacemos, que podemos visualizar, es súper importante para ellos. Alguien va a ver esto que estamos hablando, sea de los 6 lusos venezolanos que están detenidos o sea de cualquier otro. Alguien lo va a ver en Venezuela y alguien lo va a ver y lo va a comentar en una de esas cárceles. Yo estoy convencido de eso. Y esa presión a ellos también les da miedo, porque el torturador no quiere ser señalado, no quiere que sepa Mm. quién es, no quiere que se descubra su rostro, no quiere nada de eso, porque él también sabe, el que nos estaba escuchando, sabe que Venezuela va a cambiar. Sabe que Venezuela ya cambió, como tú lo dijiste hace rato, mejor dicho, ya cambió y la transición va a llegar al momento de que todo se va a saber. Venezuela será libre, vamos a retomar el camino de la democracia y va a ser todo mejor y ellos no quieren estar del lado más oscuro de la historia. Así es, y no se vale, estaba siguiendo órdenes, eso no se vale en la Corte Penal Internacional. Exactamente.
Bueno, Carlos, un abrazo. Ahora sí, descansa. Gracias por darme chancecito de hablar contigo. Y bueno, nada, como te digo, mil gracias por dar a conocer todo esto y por estar cerquita de las familias. Gracias a ti. Buenas noches. Bye. Ay, déjame me despido. Bueno, mi gente, nos vemos en la noche. Hice esta excepción. Ustedes saben que a esta hora yo no hago live, pero porque el live estaba pautado para el Instagram y tuvimos problemas técnicos. Entonces se me hace súper importante hablar del caso de los portugueses venezolanos, de los lusos venezolanos, y aprovechando el horario. Allá en Portugal, bueno, ya deben ser las 10 de la noche. Sí, no, es imposible que lo haga en la noche porque ya sería como las 4 de la mañana para él. Entonces, gracias a ustedes por estar aquí. Nos vemos. Tu Instagram me bloqueó ayer. No creo. No creo. Todavía tengo el Instagram congelado. Yo creo que voy a empezar a trabajar en una cuenta para ya irles o sea, que cuando ya yo se las publique ya tenga casos ahí. Porque, bueno, no está de más tener una alterna, ¿no? Si me la devuelven súper bien y si no empezamos desde cero. Pero hay que empezarla a mover porque vienen cositas. Hay que tener la plataforma lo más robusta para apoyar a María Corina en su regreso. Entonces, ay, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Bella. Gaby. Entonces, bueno, nos vemos en la noche. Un beso.